Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después. Pues la noticia es que no ha habido noticia, ninguna novedad en el pleno que hoy se celebraba para que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno. No fue capaz de atesorar los apoyos necesarios, tan solo los diputados de Ciudadanos votaron finalmente a favor del candidato socialista, ni siquiera la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, finalmente votó a favor, decidió abstenerse. Así que la próxima cita será el viernes, en torno a las 8:30 de la tarde se producirá esa segunda votación. Saben que tiene que ser ya por mayoría simple, tiene que tener más si es que no es, pero todo parece indicar, por lo que hoy se ha visto en el Congreso de los Diputados, que Pedro Sánchez tampoco va a ser investido presidente en esa segunda votación. Adina Dumitru, muy buenas noches. Te pido un titular de lo que hoy ha pasado. Bueno, yo creo que ha sido muy predecible y la pregunta es qué piensan nuestros políticos de diferentes partidos que va a pasar si vamos a nuevas elecciones, porque van a tener que pactar igual en una segunda vuelta y nos hacen perder el tiempo. Pablo Arangüena, muy buenas noches. ¿Para qué ha servido el pleno de hoy? Fundamentalmente para que se produzca un efecto que marca la Constitución, que es el inicio de la cuenta atrás política, de esa cuenta de 2 meses, en plazo en el cual puede suceder absolutamente de todo, ¿no? Lo previsible es que se repitan las elecciones, yo he apostado por eso casi desde el principio, ¿no? Pero verdaderamente puede suceder absolutamente de todo y van a ser 2 meses muy movidos desde el punto de vista político, en el cual todo el mundo va a estar muy pendiente de cómo se esté retratando. Xosé Luis Barrio, moi boa noite. Pode suceder absolutamente de todo ou non? Yo creo que no puede suceder casi nada, ¿no? Yo creí desde el principio que la situación es de perfecto bloqueo, porque las alianzas se cruzan muy mal todas. Hay que tener en cuenta que tenemos por primera vez varias fracturas en el cuerpo político. Está la izquierda y la derecha, los de antes y los de ahora, los nacionalistas y los no nacionalistas, y los que están cabreados y no están cabreados. Y claro, todo eso... Todos son ejes que también se están redefiniendo. No, bueno, pues se están redefiniendo, pero, por ejemplo, el debate de hoy tuvo momentos de mucha bronca entre los únicos que podrían formar las mayorías. Es decir, que no fue una bronca de Podemos con el PP, sino que la bronca de Podemos fue con el PSOE y la bronca de Ciudadanos fue con el PP. De tal manera que yo creo que no va a pasar nada y que hay que ir a unas elecciones. ¿Qué va a pasar? Preguntaba Adina Dumitru si vamos a unas elecciones. Pues aquí todo depende, desde mi punto de vista, en cómo se plantea la campaña electoral. Bueno, un poco como tú llevas diciendo desde el principio. Si se plantea para que haya una solución de gran coalición, habrá gran coalición. La gente votará en función de eso. Y si no, estaremos exactamente en el mismo sitio, con muy pequeñas variaciones en el número de diputados. Pues Gonzalo Rodríguez, moi boa noite. Non sei en que posición estás. Se pode pasar de todo ou está bastante claro que vai acontecer? Eu creo que pode pasar de todo. E eu son dos que non descarta que poda haber goberno. Chámame optimista. O venres? Veo a sensación que tuve hoxe, efectivamente, o reloj empezou a contar e eu creo que o feito de que o reloj empece a contar obliga a tomar decisións. E en ese proceso a sensación que tuve hoxe era que serviron así unos entrantes máis ou menos sosos para que correra o tempo e tal hasta o venres no que tal vez se poda producir algún cambio. De todas formas, o que opera en contra desto é a tradición de no dialogar. Entre outras cosas, estamos aquí en esta situación porque non se dialogou no problema de Cataluña. Se se houbera dialogado, os cataláns probablemente poderían ter participado na gobernabilidade como fixeron antes. E hoxe volveron a no dialogar. Entón, a única constante de momento é no dialogar, no acordar. No... Bueno, decía Gonzalo, todo bastante soso. Bueno, el pleno, la verdad es que fue de una intensidad dialéctica bastante desconocida en los últimos tiempos, por la conformación del Parlamento y también por la aparición de nuevos actores políticos y por el propio acento que le quiso dar Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, en una situación inédita desde que se recuperó la democracia en España, porque el candidato más votado, el que recibió más sufragios en las elecciones del mes de diciembre, no era el aspirante a renovar la presidencia del Gobierno. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir desgranando todos esos discursos, las anécdotas, los besos, en fin, todo lo que sucedió en la jornada de hoy, porque mira que hay anécdotas para comentar, pero vamos a detenernos precisamente por Mariano Rajoy, que abría la sesión esta mañana con la escopeta cargada desde el principio. Sí, ayer decíamos que estaba como recochado ahí en el asiento, ¿no? Que parecía que estaba pasando de todo. Hoy hemos tenido una impresión
bien distinta, estaba guardando desde luego sus armas. Si ayer Pedro Sánchez, bueno, centraba buena parte de su discurso de investidura casi en una especie de plebiscito contra Rajoy, hoy Rajoy ha aprovechado sus intervenciones para ir directamente a por la figura de Pedro Sánchez, a por su legitimidad o por lo menos la posibilidad de formar gobierno, y además en un tono, luego lo vamos a ver, en el que ha utilizado la ironía, el sarcasmo al límite. Incluso en alguna ocasión Sánchez se daba por ofendido, ha hablado de fraude, de farsa, de representación. Vamos a ver en primera línea un resumen breve de lo que ha sido Rajoy. El problema, señor Sánchez, es ¿qué pretende usted que votemos nosotros aquí? Algo que es de imposible aplicación porque usted no ha sido capaz de pactarlo con nadie. ¿Qué quiere? ¿Que votemos un programa que no se va a aplicar nunca? No tiene ningún sentido. Ha rechazado usted hasta la conversación y no precisamente con buenos modos. Su señoría estaba pensando en algo que le importa mucho más, su propia supervivencia. Yo, como usted sabe, no necesité un mes. Nadie lo necesitaba. ¿Puede usted explicar con los votos de quién va a reformar la Constitución? El diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio que posteriormente se revela falso. Señor Sánchez, las cosas no se hacen así. Y por eso vamos a votar en contra de su investidura. Porque lo que ha traído usted aquí es un fraude. Porque no tiene ningún programa. Porque no tiene pacto. Porque es incapaz de formar gobierno y, sobre todo, porque pretende liquidar lo que se ha hecho en España a lo largo de 4 años. Bueno, Rajoy, que ha insinuado que va a haber, como se estaba hablando, nuevas elecciones. Lo ha dejado entrever en varios momentos de su discurso. Ha habido también 3 situaciones que nos ha llamado poderosamente la atención. Hablábamos del apoyo del grupo parlamentario del Partido Popular precisamente a su líder, a Mariano Rajoy. Este es el momento en el que Rajoy llega a su escaño en el Congreso. Ya ven, la grada del Partido Popular puesta en pie para recibirlo, minutos antes de las 9 de la mañana. Concluye su primera intervención. Otra vez, la grada del Partido Popular puesta en pie para ovacionar a Mariano Rajoy. Y este es el momento en el que acaba la contrarréplica a Pedro Sánchez. Se repite de nuevo la misma imagen, puesto en pie el grupo del Partido Popular para ovacionar a Mariano Rajoy. Bueno, muy participativos los diputados del Partido Popular, bueno, aplaudiendo intensamente las diferentes intervenciones de Mariano Rajoy, que enseguida veremos, efectivamente tiró de ironía, de sarcasmo, incluso llegó a insinuar que la bancada socialista tenía poca capacidad y pocas entendederas para entender, valga la redundancia, lo que estaba sucediendo y lo que los españoles habían votado el pasado mes de diciembre. Adina, empiezo por ti. Rajoy, ¿cómo sale de este pleno? ¿Compartes un poco la estrategia, esa decisión de ningunear a Pedro Sánchez y de casi decir que lo que habían hecho bueno, pues había sido una farsa y un engaño a todos los españoles? Bueno, yo no la comparto. Creo que no le queda más remedio a Mariano Rajoy en este momento que utilizar una estrategia de este tipo, ¿no? Porque, pero no la comparto porque, primero, hemos asistido al hecho de que cuando fue su turno, ¿no?, él no pasó, él se saltó el proceso de investidura, ¿no? Entonces, bueno, podría no habérselo saltado, ¿no?, porque la ley y la Constitución dice que debería haber intentado formar gobierno. El hecho de que va a un ataque casi personal, ¿no?, hablando de que Sánchez piensa en su propia supervivencia, por ejemplo, ¿no?, hablando de las divisiones que puede haber en el Partido Socialista, también me parece algo desesperado. Incluso todo lo que demuestra la bancada del Partido Popular en este momento, estas ovaciones, ¿no?, son unos intentos de mostrar el apoyo a un partido que sí es verdad que salió con la mayoría de votos, pero que no tiene realmente capacidad de formar gobierno. Desesperación de Mariano Rajoy indica lo que hoy sucedió en el Congreso. Yo tengo una visión bastante distinta, sí, de la de Adina. En primer lugar, no se saltó su turno, lo explicó hoy con una claridad meridiana. Usted me ha dicho que no y por tanto no podía ir. La pregunta es, ¿por qué va usted si sabe que no puede ir tampoco? Y por qué esto no se arregla mediante una investidura pro forma, la tiene que hacer alguien para que empiecen a contar los días. Una investidura ficticia, para que nos entendamos. Que alguien llega allí y dice, hay que empezar el plazo y lo vamos a empezar hoy con una votación en la que yo voy a perder. Y no dice más, ¿no? Que era, porque esto hay que solucionarlo para las próximas legislaturas de otra manera, ¿no? Tiene que empezar a contar de otra manera el plazo, no tiene que ser necesaria una investidura. ¿Por qué? Porque la investidura, si tiene consultas, es para que no se juegue con ella. A la investidura se va a salir, se puede no salir. Se puede salir a la segunda, lo que no se pueden es sacar 130 votos en una investidura en España. Lo cual quiere decir que el deber está sin hacer y que cuando se acepta
se acepta por un motivo radicalmente distinto de lo que se está planteando en una investidura. ¿Cuál era el motivo de Sánchez? A ver, yo creo que también está bastante claro que Sánchez yo creo que jugó con dos cosas. Una que le vino bien, que es tener un tiempo de protagonismo. Sí. Yo creo que jugó con la otra, que es lo que le contaba a Ciudadanos, que cuando se viesen los partidos, por distintos motivos, abocados a unas nuevas elecciones, el vértigo forzaría las abstenciones. Yo creo que eso era una esperanza vana, era una esperanza inútil, porque los asuntos están como demasiado marcados, están como demasiado claros. Las expresiones de todos, incluida la de Sánchez, que hoy recordaba a Mariano que le dijo no es no y que parte del no entiende usted, bueno, pues todo eso estaba perfectamente dicho en todos los días de los últimos tiempos y por tanto estaba claro que hoy era una farsa. ¿Por qué? Porque iba efectivamente un presidente que no tenía pactos para salir, un presidente que no tenía programa porque estaba pidiéndole a los contrarios, a los que se estaban confesando contrarios durante el tiempo de la investidura, les estaba pidiendo a los dos a ver cuál de los dos me echa una mano. Lo que pasa es que y se la estaba pidiendo incluso al Partido Popular, le estaba diciendo, usted tiene que ser institucional y me tiene que dejar. Lo que pasa es que si no hubiera ido a la investidura, realmente estaríamos en la situación de que la ciudadanía no podía oír ningún debate. No oye el debate de Rajoy, aunque no tenga posibilidades de salir, y no oye el debate de Pedro Sánchez en este momento. Y por lo menos yo creo que está bien. Circunstancias que hace 2 meses. Claro, por lo menos, yo creo que por lo menos está bien que los oigamos, que oigamos suposiciones, que oigamos por qué no quieren ir a pactos, ¿no? Y que se justifiquen, básicamente, ¿no? Cada partido que justifique su posición. Dejadme, porque vamos a introducir más argumentos de todo lo que se fue diciendo, Pablo, esa burla al acuerdo que salió de la boca de un Rajoy especialmente incisivo, pasa por ser un buen parlamentario, el presidente del gobierno en funciones, y hoy tiró de esa retranca, ¿no? Sí, fue su momento, más sarcástico, más irónico. Durante varios minutos se refirió a ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos con el que concurría a la investidura Pedro Sánchez. Vamos a ver algunos de esos mejores momentos de Rajoy hablando del acuerdo de las 66 páginas. Y así comienza el vodevil de la negociación a dos bandas que nos ha tenido entretenidos como una comedia de enredo, este rigodón con cambio de parejas, la solemnísima firma de un acuerdo de muy limitada relevancia, pero que se ha presentado sin el menor sentido del ridículo, con una escenografía que nos hacía pensar que estábamos ante una página histórica de dimensiones solo comparables al pacto de los toros de Guisando. Este gran paso histórico, que sin duda los niños estudiarán en las escuelas con el compromiso de Caspe y los pactos de la Moncloa, nos ha hecho revivir aquellos felices días de la conjunción interplanetaria que nos anunció una entusiasta señora ministra. Bueno, esta intervención de Leire Pajín creo que, en fin, todavía se está acordando de ella. Bueno, 2 puntos de vista, una farsa. Adina dice que ha sido la oportunidad de saber un poco en qué posición está cada uno y qué vamos a tener que votar si se nos convoca otra vez. Vamos a ver, se ha presentado evidentemente como un fraude, un bluff, una frivolidad. Yo creo que tiene virtudes políticas para sus promotores, pero también creo que las tiene objetivas, ¿no? Una, la decía objetiva, la decía Adina. Es bueno que, en vez de, como decía José Luis, haya una investidura pro forma en la cual no se exponga nada y se diga, mira, aquí vamos a abrir el proceso solamente para zanjarlo y ir a unas nuevas elecciones. El procedimiento, efectivamente. Que podía haber sido una posibilidad, pero pudo haber sido la única posibilidad. Hubo una persona que se propuso, que creo que fue Ana Oramas al principio de los tiempos, dijo que ella se prestaba a hacer ese... Ah, vale, eso no lo recuerdo. En todo caso, creo que es bueno que se exponga lo que plantea cada uno. ¿Por qué? Porque creo que de esa forma, si se va como todo indica, y insisto, yo apuesto ampliamente por esa posibilidad, a nuevas elecciones, la gente va a estar, digamos, más informada, va a poder ver las posiciones de cada uno en este contexto, que es diferente al que hubo antes de las elecciones. Es decir, en este momento se sabe cuál es la correlación de fuerzas en este país con cierta exactitud. Nadie prevé que vaya a haber grandes movimientos de fuerzas. Pues en este contexto es donde es importante escuchar lo que plantea cada líder político. Pero además
para sus promotores, pues tiene virtudes evidentes. En primer lugar, marca un hito político que creo yo, no recuerdo si ha habido otro, creo que no, otro pacto a nivel nacional, por supuesto sí a nivel autonómico, en el cual dos fuerzas políticas con una base, un sustrato ideológico diferente, como pueden ser PSOE y Ciudadanos, lleguen a un acuerdo concreto y pacten un programa, un acuerdo de investidura, ¿no? E incluso inviten o traten de que se incorporen otras fuerzas. Esto creo que es un hito político, insisto. Contribuye a que se visibilicen ciertas cualidades de sus promotores, que es, pues, básicamente, en el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, creo que ha demostrado algo que antes no estaba encima de la mesa, que es su tesón, ¿no? Eso es una virtud política, sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Y en todos los casos, tanto en el de Sánchez como en el de Rivera, su capacidad o tendencia a propiciar un cambio, ¿no? y abrir ese cambio y a ponerse de acuerdo concretamente en qué tiene que consistir ese cambio. Y también escenifica una división entre dos bandos, digamos, por simplificarlo, los que están por propiciar un cambio y los que están desde posiciones políticas diametralmente opuestas, un inmovilismo. Pero parece, ¿no? que el cambio son muy pocos los que claramente son insuficientes. Es claramente insuficiente, pero se está también escenificando. La política tiene un componente indudable de escenificación y el Parlamento es el teatro de la política. Un apunte muy breve. Yo me pregunto qué pasa con Rajoy en otros momentos. ¿Dónde están sus recursos dialécticos que muestra en estos momentos? Yo creo que es una de dos. O le escriben estos discursos y en otros momentos lo vemos de otra manera, o se siente más cómodo oponiéndose que cuando tiene que representar el gobierno. Eso tiene una respuesta muy clara, y es que entre las estrategias parlamentarias está el que cada uno decide cuándo y dónde carga, ¿verdad? Como en el fútbol. El entrenador dice ahora para adelante o dice ahora a la defensa, ¿no? Y por tanto es perfectamente lógico. Y cuando tú tienes un equipo que está jugando a la defensiva y de repente te hace un salto rapidísimo y te mete 3 goles, pues no juega mal, juega bien, ¿verdad? Pero es muy llamativo porque tiene muchos momentos donde no parece demostrar ningún otro recurso dialéctico. Tiene pocos momentos como este, ¿no? A ver, después va a haber una anécdota con respecto a eso. Para los momentos de fiesta, de improvisación o no. Otra muy importante virtud política para sus promotores, que se me olvidaba, la ventaja de jugar primero. En este caso concreto han marcado el terreno de juego, han puesto un acuerdo encima de la mesa que puede en sucesivos momentos servir de base para otros acuerdos, incorporar. Ayer decía Pedro Sánchez muy expresivamente, decía, hay 200 medidas, señor Iglesias, ¿cuántas no le gustan a usted? ¿Cuántas le valen? ¿Quiere que quitemos 100? En ese mestizaje ideológico en el mestizaje ideológico, puso encima de la mesa, es un concepto político muy interesante. Muy interesante y muy nuevo. Gonzalo, a espera de que o venres haxe algún tipo de sorpresa, como ti non desbotas aínda, que sabemos hoxe dos políticos que temos no Congreso que non sabíamos cando votamos no mes de decembro? Nesa tese de que isto tamén está servindo para coñecer determinadas cousas do que hai no Congreso dos Deputados e dos políticos que aspiran a gobernar España. Sabemos que están en una situación que ten unha solución bastante difícil, porque o mandato que lles deu a ciudadanía, eu creo que era moi claro, e o mandato era chegar a acordos, e había un mandato de romper os gobernos monolíticos e provocar que se necesitara da participación de outros, dos mecanismos de control que provoca a participación de outros no modelo de goberno e que eso fora unha forma de regeneración incluso por riba das ideoloxías que había. Cando vemos o debate de hoxe, o que vemos é un debate fundamentalmente polarizado e premeditadamente polarizado. O que está tratando cada un dos actores é marcar profundas diferencias, sembrar eixos absolutamente claros que polaricen o voto. Rajoy claramente quere concentrar unha parte do voto, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, etc., etc., e, por tanto, son dúas lóxicas que se están contrapoñendo. A de polarizar e a de chegar a acordos son contradictorias. Isto é a cousa que estamos vendo. De todos estes, hoxe Jaime Miquel, en La Voz de Galicia, lembra unhas das enquisas recentes que se teñen feito, dicindo que os propios votantes, segundo esa enquisa, de cada un dos partidos están divididos nestes momentos sobre que ten que facer cada un dos líderes. Decía, a metade dos votantes do Partido Popular quererían que o Partido Popular se abstivese mañá e facilitara a investidura de Pedro Sánchez o Berres, quero decir, a outra mitade considera que non, que o Partido Popular foi a lista máis votada e que ten que pelexar por eso. E iso pode aplicarse ao resto dos líderes, non? Co cal, as combinacións e as consecuencias que todo isto poda ter nunhas vinderias eleccións, pois o mellor tampouco son tan fáciles de prever. Decías antes la capacidade de Rajoy en momentos como estos. Hay una parte del discurso que ha sido una de las más comentadas y que tiene que ver con esa
bueno, consideración que le merecieron los diputados, sobre todo de la bancada socialista, los que, sin decirlo de esta manera, les llamo tontos, con pocas entendederas, por lo menos. Esta parte del discurso que ahora vamos a escuchar no estaba escrito en el discurso que, como todos sabéis, se facilita a los periodistas antes de que se produzca la intervención en el Congreso, así que fueron morcillas que metió motu propio el propio Mariano Rajoy. Sí, digamos que lo hizo una vez, hizo gracia y lo fue reiterando e incrustando en varias ocasiones durante su discurso, su réplica y también su contrarréplica, al límite de la burla, desde luego, porque insinúa que la bancada socialista, lo van a ver, es corta de entendederas. No se preocupen, que se lo voy a explicar y lo voy a hacer con tanta claridad que hasta ustedes lo van a entender. Se lo voy a explicar y ya verán cómo me van a entender. También van a entenderme. Ya verán cómo lo entienden, a pesar de ser ustedes. Ya verán cómo lo entienden. Insistió en esa fórmula que ha sido interpretada de... Sí, porque yo lo voy a explicar muy bien. No por lo que ustedes crean, porque yo lo voy a explicar muy bien, me explico bien. estupendamente. Sí, sí. Esto ha sido uno de los grandes comentarios de la jornada. Se pasó Rajoy, se extralimitó, forma parte de lo que tiene que ser un parlamento. Ya tenemos que dejar de tonterías y que esto sucede en los parlamentos del mundo y del mundo civilizado. Pablo. Yo creo que no, yo creo que este no es el tono que se debe utilizar en un parlamento, ¿no? En cambio, sí creo que está muy bien la ironía que empleó antes y queda muy bien, es un recurso retórico que a mí me encanta, ¿no? Y en ese sentido que haga todas las ironías que quiera. Ahora, esto que bordea la descalificación, pues no me parece. A ver, ¿cómo lo veis correcto. el resto? ¿Es el tono adecuado? A ver, yo dos cosas. En primer lugar, una en relación con lo que decías antes de lo de qué piensan los ciudadanos que deben de hacer los partidos. A ver, habíamos inventado hace mucho tiempo la capacidad de manipular antes de las elecciones con las encuestas, ¿verdad? Las arreglamos un poquito y decimos que la gente dice lo que queremos que diga. Ahora, lo de manipularlas después y decir la gente votó a Mariano Rajoy para que gobierne Sánchez, me parece de una indecencia intelectual y moral tan grande. No se puede hacer eso. Lo único que hay en este momento para saber lo que dijo el pueblo son los votos, no hay otra cosa. Y venir ahora mismo a decir, la gente no votó lo que quiso, lo que parece, sino que votó lo que yo le digo, con 800 encuestas hechas por teléfono, me parece de una indecencia absoluta. Bueno, lo diga quien lo diga, lo publique quien lo publique. Porque también esto, efectivamente, es importante. Porque el otro día se veía en dos periódicos de Madrid, en el mismo día, dos titulares de este tipo. Diferente. Los ciudadanos, los votantes del PP quieren que gobierne Sánchez y tal. Eso es una indecencia impresionante, ¿no? Es una falta de profesionalidad. De todas maneras, nos hemos cargado la demoscopia. Impresionante. No, hombre, no se la van cargando todos los días. Nos hemos cargado... Claro, van haciendo una encuesta, las hacen a las 12 de la noche todas, les sale lo de hoy, ya lo sabemos mañana y tal, y corrigen la evidencia, ¿verdad? Corrigen el planteamiento absolutamente... ¿Cómo se puede llegar en una democracia a decir lo que ha votado la gente no es lo que quiere, sino que quiere otra cosa? ¿Cómo se puede? Estamos en el entierro, estamos en la ceremonia electoral, estamos todavía en el proceso de investidura, no estamos a mitad de la legislatura cuando hay que interpretar los resultados. No, ahora hay 120 y tantos, 90, 67, eso es lo que hay. ¿Se pasó Rajoy? A ver, yo creo que no, porque está claro que Rajoy, cuando está haciendo eso, está estableciendo un juego en el que la bancada socialista primero le produce le mete un input en el debate y él se lo contesta. Y yo creo que se lo contesta con la suficiente risa y con la suficiente... Como para con que no un se recurso ofendan. bastante visto. Hombre, a uno no le gusta que le hagan eso, pero no es para ofenderse, ¿verdad? No es para ofenderse. Adina, yo no sé si creéis que de alguna manera Rajoy está permanentemente con el debate con Sánchez en la cabeza y lo que Sánchez le dijo, lo de que era un indecente, y si de alguna manera le está respondiendo, bueno, llamándoles tontos directamente. Sí, yo creo que va por esa vía, ¿no? Porque el resto del discurso realmente, como decía Pablo, contiene ironías, pero no contiene, bueno, un poco, digamos, ofensas así más claras como fue esta, que realmente casi les llama estúpidos, ¿no? Yo sí creo que es una venganza por lo de indecente, ¿no? Ahora, a mí no me preocupan, en esto yo estoy bastante en la línea de José Luis, y no por ser Rajoy, eso me parece con todos los parlamentarios, sí, así como lo he dicho de Beiras, cuando estábamos hablando de Beiras, a mí no me preocupa de que haya cierta tensión en el tono dialéctico, ¿no?, que se utiliza en el Parlamento, mientras no se vaya a ofensa muy directa y a macarrismo, ¿no? Me parece, y personal, es la que me parece se le puede llamar tonto a una persona.
Correcto. Bueno. Más grave, mucho más grave que esto es lo que dijo Pablo Iglesias, que bordea... Después hablaremos de Pablo bordea un Iglesias, delito de sí. calumnia. Sí, Obviamente lo puede cometer, está en el Parlamento, aunque lo cometiera no pasaría nada, Y pero a mí, bordea eso. y a mí me preocupa más me preocuparon más algunas cuestiones de actitud, que hoy se vieron menos desde mi punto de vista que ayer durante el discurso de Sánchez, ¿no? Y por ejemplo ayer a mí personalmente me molestó un poco el tono burlón que utilizó la gesticulación burlona que utilizó Podemos en todo momento. Sí, pero vamos y me a ir alegré analizando. de ver hoy que su Sí. actitud había cambiado, Había ¿no? Que hoy se lo tomaban en Vale. serio. Vamos Porque yo a ir creo que es hablando de serio lo que cada estamos uno hablando. de los discursos. Me faltabas tú hay que ofenderse por el tono de Rajoy. Bueno, creo que Rajoy, en este momento, é o presidente do Estado. Presidente en funcións, pero o presidente do Estado. E eu creo que non se pode desligar a súa actitude de ese papel institucional. E eu creo que él debería ser máis cuidadoso con ese papel institucional e con algo que debemos exixir a él en particular, al primero, entre os iguais, que é él, que é a exemplaridade. E se ese é o seu papel, algunhas cousas como Dolores de Cospedal dicíndolle a Albert Rivera no te entiendo, non sei quen gritando traidor, as pataletas dentro do hemiciclo, me parece que é un exemplo bochornoso que nos aproxima entre el cuñadismo y a política. Esa es la situación. Una cuestión que nos llamó también la atención, porque parece que ser de derechas no mola en estos momentos, porque hubo un lapsus por parte de Rajoy. No llegó a ser un lapsus, una rectificación previa cuando el discurso le llevaba a utilizar esa expresión. Sí, ¿Qué pasó, Pablo? Vamos a verlo porque estaba hablando en concreto del acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, de la indefinición ideológica. Decía, bueno, mientras Sánchez está llamando a Iglesias a sumarse, Rivera lo hace al Partido Popular, para que se sume al mismo pacto. Bueno, pues en ese momento sucedía esto que vamos a ver. Oiga, ¿qué es este curalo todo? ¿El bálsamo de Fierabras? Oiga, ¿y si unas izquierdas le hacen caso a unas izquierdas y yo o mi grupo, sí, le hace caso al señor Rivera? Y unas yo. tengo la No se explicación. puede decir, en este país nadie es de derechas. Tengo la explicación, no es eso, no. A quien no le quiso decir derecha fue a Rivera. Sí que lo menciona luego. No, pero quiero decir... Incluir a Rivera en las derechas. No quiere incluir a Rivera porque él piensa que eso le ofende a Rivera. Y por tanto, No, pero dice yo y a continuación pero él dice, o está pensando en la entrevista que van a tener el martes o el miércoles, ¿no? Y por tanto, lo que le dice, cuando le va a decir, una izquierda llama a la otra y una derecha llama a la otra, y ahí no le quiere decir eso. Bueno, la de las Y él, izquierdas usted y me llama a mí, la- y no, yo. acaba diciendo, usted Bueno, me llama a mí. pero yo tengo la sensación de que yo, vamos, he entrevistado a No, mucha no, gente. el PP no tiene he entrevistado ese problema, a ¿no? mucha gente del Partido Popular y no he conseguido que nadie, creo recordar ahora, a lo mejor me estoy despistando, que nadie reconociera soy de derechas. No sé si... jamás no, he escuchado a nadie del son Partido de Popular centro reconocerlo, derecha, es como cierto, mucho, ¿no? es cierto. Yo no sé si el apelativo a ser, en estos momentos en España, autoidentificarse como una persona de derechas tiene mala prensa, si creéis. Lo tiene. Indudablemente yo creo que en este país desde hace... se asocia con el franquismo simplemente, o yo no sé si en la época anterior ya lo tenía ese prurito de negatividad, ¿no? Pero evidentemente a día de hoy definirse en España como de derechas pues es una cosa que tiene una connotación peyorativa evidente. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, pero por otra razón, no porque lo vea, ¿no? Así, sino que nosotros cuando en el grupo de investigación en el que trabajo, cuando hacemos encuestas que tienen que ver con otras cosas, pero siempre preguntamos también orientación política, ¿no? Porque nos interesa en relación con otras variables, ¿no? Y siempre preguntamos en una escala, ¿no? De la extrema izquierda a la extrema derecha, y siempre sabemos que en España en particular, sobre todo cuando hacemos en varios países, tenemos que corregir, ¿no? esa variable, tenemos que considerar ahí que hay un sesgo siempre porque la distribución no se hace... La gente tiende a ponerse más a la izquierda de lo que es No es de la realmente. misma... Sí. No, lo que pasa es que la gente se define más diferenciadamente en la izquierda, se define incluso de extrema izquierda, una minoría, ¿no? Y luego de centro a derecha se concentra más alrededor Hacia el del centro. centro. Sí. Hay muy poca y hay gente que muy se ponga poca en que el se uno, si el ponga, uno es que se extrema pongan, derecha. sí, que se pongan más hacia la derecha. La distribución no es normal en esa zona. ¿No hay en esa área. problemas para autoidentificarse como un señor o una señora de derechas, Gonzalo, en España? Bueno, porque eu non estou seguro de que moita xente que consideramos que é de dereitas esa realmente de dereitas. E
Claro, porque que é ser de dereita? Claro, para mí o paradigma era cando a veces a xente fala de Clint Eastwood e dice, claro, Clint Eastwood é de partido republicano e tal, e tú repasas o que pensa Clint Eastwood e dices, este é un tipo claramente socialdemócrata, pero liberal. Entonces, eu creo que, por exemplo, unha parte moi importante do electorado ten esa idea, é razonablemente liberal en moitas cousas, esa é a parte que é de dereitas, e en cambio quere que exista un Estado protector, quere que exista unha seguridade social como existiu durante moito tempo, quere que exista unha educación, e en ese sentido eu creo que non existe unha maioría social, existe unha minoría que sexa claramente de dereitas e existe unha gran maioría que ou unha maioría. Está nese do mismo modo que existe, eu creo que maioritariamente o posicionamento é próximo que sería socialdemocracia e esa xente que pensamos que é de dereitas, en realidade a maior parte deles, por exemplo, no caso galego é paradigmático, siguen querendo un Estado que os proteja. Lo curioso es que en esta crisis, que en otros países de Europa ha reposicionado a una parte de la sociedad importante hacia la extrema derecha, bueno, pues en España parece que esto no se ha producido, hasta el punto de que el presidente del Gobierno de España procura evitar esa palabra, ¿no? Hay una cosa que afecta también a la izquierda, a un partido que se llama Partido Socialista, ¿verdad? Y con frecuencia utilizamos eso, jamás te dirá que va a hacer una política socialista, ¿verdad? Siempre te va a decir que es socialdemócrata, que está en el centro izquierda, etc. Porque ahí hay una idea que tenemos nosotros y es que la palabra derecha y la palabra socialista están identificadas con otro momento, con un momento distinto de la historia española. Y por tanto, aunque las llevamos dentro y cuando hablamos en lenguaje ordinario las utilizamos con profusión, cuando tú te estás definiendo, ni a nivel particular ni a nivel político las utilizamos, pero ni en la izquierda ni en la derecha. Lo que expresiona aquí todo es sobre el centro. ¿No? Una última cuestión, Pablo, que esto sí fue un lapsus. Claro, quiero suponer que fue un lapsus. La anécdota, la dejamos así. No todo lo lee, evidentemente, Mariano Rajoy, y prueba es este momento. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Bueno, echábamos de menos alguna expresión de estas de Mariano Rajoy, de mezclar el sujeto y el predicado de dos oraciones diferentes, que últimamente le sucede con cierta frecuencia. Bueno, esto fue el grueso, la médula de la intervención de Mariano Rajoy. Vamos a hablar de Pedro Sánchez después, porque Sánchez tuvo que ir respondiendo un poco a todo el mundo. Hay una cosa que me gustaría mucho decir. Mariano Rajoy hace un corte hacia el medio, un poquitín después del medio. Es decir, la primera parte es completamente irónica y la última es todo lo contrario. Es un discurso político absolutamente riguroso y perfecto cuando hace la crítica del programa de Sánchez. Es muy bueno ver eso, porque evidentemente él lo tiene previsto, porque hay un momento en el que corta, el discurso tiene unos 32 o 33 minutos, y sobre 10 o 12... cambia absolutamente de registro. Bueno, la verdad es que el inicio, estamos escuchando en directo un discurso de estos que te entretiene escucharlo. Sí, es una maravilla. En general, toda la sesión de hoy fue entretenida, fue de estos debates, de estas sesiones que te lo pasas bien viéndolas. Vamos a seguir hablando del resto de los portavoces. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Había expectación también por ver a Pablo Iglesias, era su primera intervención desde la tribuna del Parlamento. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, pues hemos hablado de la experiencia de Mariano Rajoy, que ya tenían estas líderes, y a mí me ha tocado analizar, digamos, el discurso de un novato, porque como decíamos, Pablo Iglesias se estrenaba como orador en la tribuna del Congreso, era su bautizo de discurso y no se puede decir que no haya usado todas sus armas. Su experiencia como tertuliano televisivo también se notó, demasiado para algunos que lo criticaron también, un tono un tanto mitinero. En su primera intervención disparó a todos sus adversarios. Que algunos de ustedes son hijos políticos del totalitarismo en este país. El partido que ha hecho de la corrupción y la injusticia una forma de gobierno fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Le tengo a usted por un político hábil y como tal le admiro. Usted, señor Rivera, hubiera sido líder del Komsomol en la Unión Soviética y jefe de escuadra en nuestra posguerra. Su partido fue también el partido del crimen de Estado. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Desconfíe, señor Sánchez. Esta era su primera intervención, como decíamos, donde ya habló, como acaban de escuchar, de cal viva. El momento de mayor tensión, eso sí, el más álgido, llegó cuando repitió esas palabras relacionándolas directamente con Felipe González. Vean el lío que se armó en la bancada socialista.
Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes, fuera. Silencio, por favor, silencio. A ver. Fuera porque les digan la verdad. Yo sé que a lo mejor... Un momento, señor Iglesias. Es patético tener que ver Vamos a en ver, una Cámara de Representantes, ver cómo se interrumpe A ver. a quien tiene la palabra. Bueno, pues a esto le siguió una gran bronca de Pachi López, que luego lo veremos, la verdad es que se empleó a fondo en este debate de investidura, pero siguiendo con ese símil de Iglesias, repartió él mismo una de cal y otra de arena, dejó abierta la puerta al Partido Socialista. Del engaño nada florece, con la verdad todo es posible, es la frase que le dedicó a Pedro Sánchez. Usted puede aún rectificar, usted puede aún ser presidente del Gobierno y estar a la altura de las siglas de su partido. Hoy le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez, para pedirle que tras este fracaso negocie con nosotros. Desde la fraternidad los números dan y usted lo sabe. Bueno, pues así se las ha gastado hoy Pablo Iglesias, ya tenéis un poquito para debatir. Bueno, vamos enseguida a volver contigo porque muchas referencias literarias, ya nos tiene acostumbrado Pablo Iglesias a hacer este tipo de cosas, pero quiero traer a la mesa esto que acabamos de escuchar, un poco la actitud de Pablo Iglesias, esa referencia tan explícita y tan descarnada hacia Felipe González y, bueno, ese ten con ten. Yo no sé, Pablo, empiezo por ti. Pues por destacar algo que me gustó, la alusión que hizo a Juan Genovés, al abrazo de Juan Genovés, más que nada porque es un cuadro que me gusta mucho y porque además simboliza lo que simboliza, ¿no? Juan, que es el Juan cuadro Genovés, delante del cual firmaron el pacto el Partido Socialista y Ciudadanos, por cierto. Efectivamente, y que simboliza un poco la transición, sí, ¿no? Una serie de gente pintada de marrón sobre un fondo blanco dándose abrazos, ¿no? Eso está muy bien y creo que encaja con el espíritu político que debe implantarse en este país a futuro, ¿no? Y desde este mismo momento. Como aspectos negativos, lo bronco que tiene su discurso, porque efectivamente... Decías antes que algo rozó, ¿qué es lo que...? Sí, o sea, lo que roza la calumnia es decir que Felipe González tiene, me parece que dijo, las manos manchadas de cal viva o algo parecido, ¿no? Está haciendo una alusión a lo que está haciendo, a lo que está aludiendo al tema del GAL. Bueno, y un tema que yo sepa no hay absolutamente ninguna prueba de que Felipe González tuviera nada que ver con el GAL, ¿no? Esto se puede hacer en sede parlamentaria, podría incluso acusarlo directamente, porque está protegido por las normas, por la inmunidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo, igual que creo que Rajoy se excedió, pues aquí mucho más. Se pasó, en el caso concreto de Pablo Iglesias, vamos a decirlo coloquialmente, se pasó 4 pueblos y medio, ¿no? Y luego Albert Rivera le soltó otra perla que le dijo que Albert Rivera representa lo peor de nuestra tradición política, ¿no? Bueno, si esta es la forma de lanzar abrazos o construir puentes o tender puentes que tiene esta formación política y su líder, pues mal vamos. Ver, con respecto a Felipe González, ¿se pasó 3 pueblos o...? Ahora llego a eso, pero primero quiero decir que yo creo que él es un buen orador, ¿no? Para empezar, él en general es un buen orador. Y también hace una cosa que sabe que va muy bien con una parte de sus votantes, que es que él es incendiario, ¿no? Le gusta recurrir a cosas que hacen que no dice nadie y que hace que le garantiza que una parte de su electorado diga, este hombre dice cosas que no dice nadie. Le garantizan también minutos de televisión. Claro. Ahora, él lo que ha hecho en este discurso, es que realmente hace referencia a en cada caso hace que cada uno sea esclavo de su historia. Lo que pasa es que en el caso de Albert Rivera, que el pobre no tiene historia en la política, dice algo que es algo increíble, ¿no? Que dice que usted en el periodo de la posguerra hubiera sido jefe de escuadra. Eso es pasarse mucho en el caso de Albert Rivera. También es pasarse en el caso de Felipe González porque no hay pruebas, ¿no? Lo único que dice que se basa en un dato es que el Partido Popular fue fundado por 7 ministros de Franco. Eso es lo único donde da un dato y tengo que hacer ahora mismo una pausa. De verdad, os escucho a la vuelta porque quiero preguntaros a vosotros por la cal viva de Felipe González, pero va a ser después de esta pequeñísima pausa de publicidad.